La palabra para hoy es Juan capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Y el título de la prédica es Vosotros limpios estáis, aunque no todos. Entonces, vamos a leer Juan capítulo 13, desde el 1 hasta el 11. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Yeshua, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con una toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Yeshua y le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Yeshua le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía que él le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Amén. Mire, para comprender esta prédica, para entender esta prédica, para avanzar en el tema que estamos viendo, primero, de fe y confianza en el servicio a Dios. Segundo, los tiempos que estamos viviendo, los postreros tiempos, tenemos que entender que Dios es el que ama verdaderamente. Dios ama, el amor de Dios es el amor verdadero. De otra manera también lo podemos decir. El amor de Dios es el amor verdadero. El amor con que Dios ama es verdadero. O el verdadero amor es el de Dios. El título de la prédica podríamos haberlo puesto más bien así. De hecho estaba pensando, pero dirán: ¿pero por qué dice eso? Entonces cuando dice vosotros limpios estáis, aunque no todos, es porque ya unos lo amaban tanto que Pedro lo amaba tanto. Y ahí está diciendo, comienza diciendo la prédica, que ya sabiendo, estaba en el tiempo, iba a ser la Pascua, estaba a 6 días de ser entregado a la muerte y a cumplir todo lo que él se decía en las escrituras de la muerte y de la resurrección de él. Pero en el Antiguo Testamento, o en el primer pacto, no hablaba exactamente de la manera de amar, sino del sacrificio y de la misericordia de Dios que se iba a expresar o se iba a manifestar a través de la simiente de la mujer. Entonces, nosotros somos los que tenemos que entender cuando Cristo le está lavando los pies a Jesús. Entonces le dijo: tú me lavarás los pies a mí, porque él sabía quién era y lo amaba. Y en el triclinio que estaban haciendo, cuando estaban haciendo la cena, tiene el triclinio, o sea, la mesa se disponía de tal manera que el invitado era que estaba aquí, y luego seguía Jesús, o sea, el invitado de honor, y luego el de confianza, que se supone que el que estaba a su lado era Judas, y luego de ahí los discípulos, y de últimas era como el que menos valía, como el que tenía que lavar los pies de todos y darle la bienvenida. Y Pedro quizás pensaba que él debía estar cerca de Jesús. Entonces quedó de últimas, y cuando llegó a él dijo: tú me lavas los pies a mí, si yo soy el que tenía que darte los lavados. Entonces dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Porque también dijo que él había sido enviado para servicio, para servir, y no para ser servido, y que el siervo no es mayor que su señor, ¿sí? Sino que el Señor va siempre adelante, y siendo Él el mayor, ustedes me dicen maestro y me dicen Señor, y está bien, pero si yo, que soy el Señor y el rabino, el maestro que les enseña,
he lavado los pies de ustedes, ustedes no lo entienden ahora, lo comprenderán después, pero ejemplo se da para que ustedes hagan lo mismo. Entonces, es algo que nosotros a veces no alcanzamos a comprender, porque después de allí, en Hechos de los Apóstoles y en todo el Nuevo Testamento, no hay ningún otro testimonio, escuche bien, que los discípulos fueron y le lavaban los pies a otros discípulos. De la misma manera, escuche bien, de la misma manera, tampoco del Antiguo Testamento entendían ellos la razón por la cual Dios prescribió para inauguración del templo, para el servicio a Dios, el sacrificio de un becerro de color rojo. Bien, voy a hacer otro paréntesis aquí, porque esto es muy profundo y espero que los que tengan oído para oír, oigan y entiendan y Dios les dé un corazón entendido. Estamos hablando de los últimos tiempos, estamos hablando de los postreros tiempos. Estamos hablando de los postreros tiempos, que fueron cuando hablaban los profetas, hablaban de los postreros tiempos. Estamos hablando de los últimos tiempos, cuando Cristo lo inauguró, cuando fue resucitado de los muertos y estableció la iglesia, para que lo que la prédica de la semana pasada, que decíamos, el tiempo del reino de los cielos lo inauguró y la iglesia es la que tiene el poder y la autoridad para, por medio de su nombre, ir y por amor a los demás, predicar el Evangelio, las buenas noticias de los últimos tiempos de la llegada del Mesías, para darnos la oportunidad de expresar dentro de nosotros y que Dios vea probando nosotros si verdaderamente hay amor o no hay amor. Es decir, uno dice que ama, que amamos, pero el amor a veces se confunde o se ha venido confundiendo con los sentimientos. Y a veces piensa que el hacer o hacer algunas cosas que de pronto a otro le agradan o les agradan, es que no tiene amor. Pero es que el amor de Dios no tiene nada que ver con eso que está pasando, aunque sí por la ley, que no le haga daño, que no le robe. Pues obviamente si yo le robo a alguien quiere decir que no lo amo, ¿cierto? Que si yo lo envidio, pues es que no lo amo. Si yo adultero, entonces no es porque no amo. Entonces, si no honro padre y madre, es porque no la amo. O sea, la ley marca entre nosotros, digámoslo así, se los dio primero a ellos, marca en cada uno de ellos o diagnostica en cada uno de ellos que el hombre no es capaz de amar por sí mismo o con el amor de Dios, sino que Dios está exigiendo amar. A ver, muéstreme hasta dónde ama, a ver qué tanto honra usted a su padre y a su madre. Entonces, si no lo honra, entonces usted no los ama. Y usted es adúltero, entonces usted no ama. Usted roba, entonces usted no ama. Usted no es perfecto, ¿sí? Usted chismea de otro, entonces no ama. Así que la ley está, digamos que está diagnosticando un problema que hay dentro del ser humano, y es que no puede amar. Por eso Moisés dijo que ustedes amarán a Dios y amarán al prójimo. Amarán a Dios con toda la fuerza, con toda la mente y con todo el corazón. Y ustedes amarán al prójimo como a sí mismo. Pero ellos no comprendían esa parte de la ley que también les obligaba a hacer cosas que ellos no entendían. Y dentro de las cosas que no entendían, después que Dios les dio la ley para servicio, para servirle a Él, ¿quiénes eran los que estaban sirviendo a Dios el Padre? Los más cercanos, ¿quiénes eran? Los sacerdotes. Estaba el sumo sacerdote, estaban los sacerdotes y estaban los levitas. Eran los que prestaban todo el oficio de servicio en el templo, o sea, en la casa de Dios. Cuando Dios les dijo que inauguraran el templo, entonces no pueden inaugurarlo así como que, con bombos y platillos. En Números capítulo 19, se lo voy a dejar como tarea, pero quiero solamente leer la primera frase para que ustedes comprendan qué es a qué se dedica esta prédica y por qué estamos hablando de la purificación, por decirlo de alguna manera, de lavamiento de los pies. No es que sea completamente eso, pero porque cada cosa tiene profundidad mucho más grande que la vamos a ir entendiendo en la medida que vamos avanzando o creciendo en nuestra vida de fe. Eso sucede de la siguiente manera. Nosotros llegamos más o menos, para dar un ejemplo, nosotros llegamos a esta parcela y en el primer piso, uy, no, qué vista tan bonita, ¿no? Qué mucha tal. Y llegamos y uno luego se va al segundo piso, era una terraza. Y nos fuimos, desde allá se veía un poquito más, se veía mucho más lejos. Y por último dijimos, no, estamos de allá, que tenemos posibilidad de poner un mirador 360 grados. Nos fuimos, desde aquí, la vista desde acá es espectacular. Lo mismo,
Cuando usted crece, usted ve cada vez mejor. Aunque tan pronto recibe la gracia, le parece que, uy, qué lugar, uy, estoy en Cristo, soy salvo. Pero si usted crece, va a haber cosas mucho mejores. Y si usted hace un esfuerzo más, invierte y piensa que ya puede hacer algo mejor, va a llegar a ver mucho mejor. Nos pasa a todos los que hemos tenido fe y confianza en el servicio al Señor. Entonces, hablar de esto que les voy a hablar tiene mucho que ver, pero no es absoluto. ¿Me comprenden? Bien, en el capítulo 19 dice, la purificación de los inmundos. Cuando ustedes vieron que Cristo cuando expulsaba espíritus, que decía, sal de aquí, espíritu inmundo o sucio. Es decir, que no estaba purificado. Entonces, antes de morir cada persona debería purificar su espíritu o limpiar su espíritu. ¿Y esto para qué? Para servir a Dios vivo. ¿Cómo se sirve a Dios vivo? ¿Cómo hace uno para decir, yo soy una persona que sirve a Dios vivo? Llamando a Dios Padre. O sea, usted se hace hijo de Dios, que es la finalidad de Dios es hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es que algún día el hombre llegue a ser hijo de Dios. Si es hijo de Dios, usted puede servir a Dios como padre, como a un padre. Usted siendo hijo, servir no quiere decir que en qué lo va a poner a trabajar, sino que usted manifiesta su naturaleza como hijo de Dios. Eso es ser servidor de Dios. ¿Me lleva? No es tanto que predique. Sí, todo eso es de todo. También predica. Yo también hablo de mi papá, hablo de Juanita, hablo de mis hijas, hablo de todo eso. Obviamente hay que hablar, porque la fe es por el oír. Pero más que todo, si usted viene al culto, ¿usted qué cree que Dios está buscando? A un hijo, a uno que lo llame padre, ¿sí? Porque Él está buscando adoradores que lo adoren en verdad, en su espíritu, que le puedan decir Padre, no como una letanía, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cuántas veces ya ha hecho Padre? Tienen que tener un montón de pepitas ahí para contar cuántas veces. Él dijo que ustedes no sean como los gentiles que piensan que por la palabrería se harán oídos. Ustedes orarán Padre nuestro porque ustedes dicen Padre nuestro. Por eso, después de hacer yo la invocación, lo primero que oramos es Padre nuestro, porque estamos entrando a la presencia del Padre para que nosotros, rendir culto quiere decir es manifestar desde nuestro espíritu la gloria que vemos al estar ante la presencia de su majestad. ¿Me lleva? Es que cuando usted va al culto, usted va a hacer presentarse ante el Padre, ante nuestro salvo. Yo no sé si usted está en pijamado, yo no sé si usted está en cuco, si está en chanclas, no sé si está con sombrero, no sé si está con... no sé. Pero Dios sí sabe y está auscultando si verdaderamente usted lo está adorando en verdad y en espíritu, al reconocer usted ante Él que le dice Padre, o mi Salvador, o mi Señor, ¿sí? Esa es la vida de fe. Cuando digo que la vida de fe es solitaria, quiere decir eso, que usted en el culto pueden estar con 50 personas, pero usted está ante Él solo, porque el juicio va a ser ante Él solo. Usted no va a tener defensor sino su conciencia o el Espíritu Santo, ¿sí? En el caso tal. No hay otra cosa. La vida de fe es una vida que usted no tiene que demostrársela a nadie. La vida de fe es que usted está ante Él. Eso es lo primero. Lo segundo es que para servir a Él usted necesita estar vivo. Es decir, cuando nosotros, por causa del pecado, el hombre desobedeció, y por la causa del pecado, la muerte entró en el mundo por un hombre, y la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecamos, desde allí somos espíritus que nacimos impuros porque no tenemos vida, sino que Dios dio la ley para manifestar qué tan impuro es usted, ¿sí? Qué tan sucio es, qué tan corrupto, que tienes idólatra, que no lo ama, que no respeta el día del Señor, que no honra a Padre, o de pronto de los 10 mandamientos hace uno o dos, de pronto nunca ha robado, de pronto nunca ha matado, pero chismea y no honra completamente a los padres, y de pronto ha caído en adulterio. Y Cristo dijo, mire, ustedes escucharon que dijeron, no adulterarás, pero el que mira con deseo a otra persona ya adulteró su corazón. Es un adúltero en potencia. Usted no ha matado, pero por dentro, uy, esto me provoca matarlo. Quiere decir es que no lo ha matado, pero el deseo está por dentro.
la naturaleza. Cristo vio más allá de lo que veía la ley de Moisés. ¿Mm? Por eso él dijo, yo no vine a abrogar la ley de los profetas, sino vine a darle como más fuerza, como a perfeccionarla, como a que la comprendan mejor. Que si ustedes dicen que dejando de hacer el mal, aman, yo les estoy diciendo es que aman es después de recibir mi naturaleza. Ustedes no van a poder dejar de quitar esa naturaleza de matar y de robar si no nacen de nuevo. Ustedes lo que necesitan es un nuevo nacimiento, porque lo que está corrupto, está contaminado, está, entre comillas, huele a muerto. Es decir, es inmundo. Y en el Antiguo Testamento, cuando ellos servían en el templo físico, para quitar sus impurezas, tenían que tener una becerra. Dios dijo esto, la prescripción para los impuros. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito diciendo. Usted cuando va al médico, a usted le prescriben, ¿sí o no? O dice, présteme la fórmula. ¿Cuál es la prescripción? Porque ya hubo un diagnóstico. Entonces Dios está mirando que para servicio, usted léalo todo porque es muy complicado leerlo todo ahorita el capítulo 19, pero la tarea esta semana es larga. Si usted quiere entender mejor esto, por eso le digo que Dios ama. Pero si usted quiere saber cómo ama, yo les estoy prescribiendo la dosis de palabra que le ayudaría a comprender mejor esto que estamos hablando y que Cristo hizo cuando lavó los pies de los discípulos. Obviamente eso es complementario con ir a dar su vida en la cruz del Calvario, pero es que faltaban 6 días, o sea que Él ya se está como despidiendo, está en los últimos momentos de estar con sus discípulos, así como yo pienso que estamos viviendo los postreros días, de pronto muy próximos a su venida. ¿Y por qué? Porque allí está diciendo que esta es di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana perfecta en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eliezer el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Eliezer el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, sus cuernos, su carne, su sangre, su estiércol, hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo de escarlata y lo rociará en medio del fuego con la que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos y lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, que el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará con agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio, escuchen, y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio. Y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de la purificación es expiación. Es un poco complicado entender esto, ¿cierto? Yo la he leído y la he escuchado muchas veces y a veces yo me pongo en el momento en que ellos dicen, ¿y por qué la vaca? No pregunte por qué. Haga lo que se le dice. Yo no sé si usted sabe o ha investigado un poquito acerca de esto. Esto es un ritual para la purificación del servicio. Es decir, los que servimos o los que sirvían a Dios desde el sumo sacerdote, los sacerdotes y los levitas, todo ese proceso de la quema de esa vaca roja y luego cuando ya esté ardiendo echarle la madera y echarle el hisopo y luego coger toda esta ceniza y el agua de esa ceniza era para purificar. Y si una persona tocaba hueso muerto o iba a un cementerio o tocaba algo muerto, ya quedaba inmundo hasta la noche. Ya estaba contaminado. Porque Dios es viviente. Y Dios no tiene nada que ver con la muerte. Por eso estamos separados en este momento, porque nosotros estamos en un lugar donde hay la muerte. Aquí están encerrados los muertos que han muerto y los que todavía tenemos carne pero que vamos a morir. ¿Yes? Bien.
Entonces, los que prescribió la ley, que somos pecadores, quiere decir que no alcanzamos a amarnos, no alcanzamos el estándar que Dios pide para que verdaderamente mostremos que sí lo amamos a Él y amamos al prójimo. Nosotros nos declaramos pecadores. La ley fue enfática en mostrar a los hombres, de parte de Dios, ustedes son pecadores, ustedes necesitan un Salvador. Por eso cuando se le puso el nombre al hijo de María, que nacía por primera vez de la Virgen, que era de la que era Virgen María, entonces dijo, pondrás por nombre Yeshua, no Jesús, sino Yeshua, porque Él salvará a sus pueblos de sus pecados. ¿Sí? Y esto pasó para que se cumpliera lo que estaba dicho por el profeta, que aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Así que cuando decían Yeshua, era como decir Emmanuel, y decir Emmanuel era que creían que Dios estaba con ellos. ¿Sí? Y cuando creían que Dios estaba con ellos, ya los discípulos que estaban allí en ese momento sabían que Él es el Hijo de Dios. Ya Pedro había dicho porque faltaban 6 días. Sí, ahí está diciendo que lavó los pies, ya fue la última cena, fue antes de la Pascua. Ya habían confesado que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. O sea que ya ellos habían, entre comillas, entendido lo que todo el Antiguo Testamento se decía del hombre y acerca del Salvador, y lo tenían enfrente. Estaban enfrente y Pedro sabía lo que estaba viendo, y Pedro entendía que Él es el Cristo, y Pedro sabía todo eso, y sin embargo vio que Él, siendo el que era enviado de Dios, de parte de Dios, como el Hijo de Dios, que venía como con esa investidura de ser un rey y de ser el ungido por Dios. ¿Va a lavarme mis pies? Dijo, usted no lo comprende ahora, pero lo comprenderá después. Cuando se hacían estos sacrificios, era para que pudieran entrar a la presencia de Dios a servirle. Es decir, a los sacerdotes. Lo que pasa es que nosotros no comprendemos, porque en Apocalipsis nosotros no comprendemos, no alcanzamos a ver la dignidad que nosotros tenemos como hijos de Dios. Como hijos de Dios, ¿qué somos? ¿Qué otra cosa somos? Hijos de Dios, ¿y qué más? Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Versículo 6. ¿Qué dice? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Ahí no está diciendo que nos hizo hijos, ¿cierto? Sino que ya nosotros entendemos que ahora tenemos la potestad de llamar a Dios Padre. Pero estando en este mundo, ante el mundo de las tinieblas somos reyes. O sea, gobernamos. La iglesia gobierna. ¿Sí? Porque estamos viendo los tiempos en que fue inaugurado por Cristo el reino de los cielos, o sea, el gobierno de Cristo, y nosotros tenemos poder y autoridad, como lo vimos la semana pasada. En su nombre echar fuera demonios, sanar a los enfermos. Eso es de reyes. Y sacerdotes para Dios. Sacerdotes que sirven en el templo, que sirven muy cercanamente para todos los oficios de servir Santa Cena, acercar a los pecadores, hablarles, limpiarlos, ¿sí? Porque eso es lo que hacían ellos. Escuchen muy bien. Cuando ellos tuvieron este mandamiento de hacer esto, sabían que acercarse a Dios, ir hasta el templo, y si uno ha tocado algo muerto, o algo hueso muerto, o una tumba, o alguna cosa, ya quedaba impuro. ¿Cierto? Usted lo termina de leer aquí para no leerlo todo el tiempo. Ahora bien, ellos durante todo el tiempo estuvieron haciendo ese tipo de sacrificios de esa becerra, y hasta el día de la caída del último templo habían sacrificado 9 becerras de este color, y tienen que cumplir unas características como las dice acá, y hay un grupo de personas dentro de ellos que observan minuciosamente que se cumpla lo que Dios prescribió, que no puede tener ni un pelo blanco, no puede tener 2 pelos negros. Yo no sé si usted sepa, pero eso se dejó de hacer tan pronto se derrumbó el templo. Pero ellos les dijo que lo tienen que hacer. Usted sabe que ahorita en este momento, los que están siguiendo de cerca la profecía, saben que están esperando, y nosotros cristianos estamos esperando que se edifique un templo, ¿cierto? Nosotros sabemos que ya Cristo edificó el templo, destruyó ese templo y levantó uno, que es la iglesia. Pero estamos esperando proféticamente que se levante un templo, porque el anticristo va a llegar a ese templo a hacerse pasar por Dios, ¿cierto?
Y nosotros, la iglesia, debemos ser alzados antes de. O sea, yo estoy predicando para los que se quejan también, no sé. Pero estoy predicando para que usted tenga paz. ¿Me lleva? Ok. Entonces, las vacas que se sacrificaban, que tenían que sacrificarse al frente de la puerta de la misericordia, que es la puerta que está abierta hoy en día, que está cerrada hoy en día, que está en el muro occidental. Ahí es donde Cristo salió y por ahí Cristo volverá. Eso lo llenaron de huesos de muerto. Lo pusieron muerto para que dijeran que ya no se puede cumplir esa profecía, porque si Cristo es el santo no podría pasar por ahí porque tocaría muerto, entonces quedaría inmundo. Ok. Nosotros, los cristianos, los que somos verdaderos cristianos y entendemos la profecía, sabemos que algún día se iba a volver otra vez a construir el templo, porque a ese templo es que Cristo va a venir a gobernar durante 1000 años para ellos. Sin embargo, antes que venga Cristo, ellos van a ser engañados por ese falso profeta, por ese anticristo. Tienen que tener preparado un templo para que Él la tome. Hace muchos años no se podía hacer eso. Hoy en día ya se puede. Es más, hay un grupo que se llama el Instituto del Templo, que ya tienen completamente la réplica del templo. Ya está, el templo ya está. Solamente que está desbaratado. Cada piedra tiene su número y sabe dónde va a quedar. Cada cosa, las copas, todo. Ya se iniciaron los sacerdotes que encontraron, parece que encontraron 2 sacerdotes, 2 que vienen de la descendencia de sacerdotes que pueden prestar el servicio para sacrificar esa vaca y para poder hacer todo para darle inicio. Escuchen bien, inicio al servicio en el templo nuevo que se va a construir. ¿Qué les faltaba? El instituto del templo nos falta las vacas rojas. Entonces, ¿pero por qué no han construido el templo? Pues porque todavía no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque no hay todavía cenizas de vaca. Vaya usted, consiga una vaca completamente roja que no tenga 2 pelos negros. Sin embargo, en el año 21, en el 2021, encontraron en Texas a un cristiano y ese cristiano dijo: yo tengo 5. Tengo 5. Se fueron desde el instituto del templo que está programando todo, enseñando a los levitas, todo ya lo hacen, todo ya está listo. Es que lo arman y ya tienen todo. No van a esperar a construirlo para ahorita y comenzar a enseñar a los sacerdotes a hacer este oficio. No, ya está todo listo. Le faltaba la vaca. Encontraron las 5 vacas, las llevaron en el 2021 para examinarlas minuciosamente y mirar con lupa si tenía 2 pelos negros. Si tiene más de 2 pelos negros, descalificada. De las 5 vacas, 2 ya fueron descalificadas. Quedan 3. Las vacas no pueden ser mayor de 3 años. Estamos en el 2021 y estamos en el 2025. O sea que ya teniendo 3 años, ya pueden ser, ya tienen mayoría, ellos son adultas, digámoslo así. Ya se podría hacer el sacrificio de la vaca. 2000 años que no se ha hecho eso. 2000 años para tener ya el templo armado, listo, todo, copas, todo, perfectamente conforme el instituto del templo sabe que se debe hacer. Los sacerdotes con sus vestiduras, las copas, todo, los levitas, los cantantes, la música, todo está listo. Le faltaba eso para terminar de cumplir la profecía y ya podrían armar el templo, que parece que se puede armar en cuestión de 2 años, y comenzar a sacrificar, porque dice que este hombre que se sienta va a impedir que se siga haciendo ese culto. ¿Se acuerdan que lo dicen Tesalonicenses? Todo lo que se llame culto lo va a quitar, o sea que los va a engañar, los va a ayudar a construir el templo y luego cuando pasen 3 años y medio, quita eso y se sienta él como Dios. Menos mal, nosotros no vamos a estar acá. Pero entienda mi corazón como... Dice, ya están las 3 vacas, ya está todo esto acá. En 2021, 2024 ya tiene 3 años. Ya hicieron una limpia alrededor de Israel. Ustedes se han dado cuenta, ¿no? Cómo hicieron una limpia quitando toda esa casa, porque si de pronto llegan a comenzar los sacrificios, entonces podrían comenzar a impedir allá. Ya el ministro dijo, aprobado. Hay 3 vacas con las que se puede hacer el sacrificio. Y si usted no lo sabe, el 1 de julio de este año hicieron el primer sacrificio de la primera vaca que no era apta, pero hicieron el ensayo con una que tenía 2 pelos negros. ¿Entienden lo que estamos viviendo? Los que tienen ojos para ver esto espiritualmente y los que tienen oídos para oír y tienen corazón entendido.
entenderán lo que estamos hablando. El tiempo, no, yo no estoy diciendo cuándo. Yo estoy trabajando como si el Señor tardara en venir. Pero yo no soy bobo como para no entender lo que está pasando y todo el movimiento, porque el termómetro de Dios son ellos. ¿Mm? Y todo lo que pase para allá es el reloj de Dios, el reloj profético de Dios. Yo no puedo decir que sí, pero piensen, han hecho 9 sacrificios y dice la palabra que en el 10º es la última. La vaca o la becerra que se va a sacrificar, es decir, que se va a quemar en holocausto, y que ya están los sacerdotes para hacerlo, ya encontraron a 2 de esa descendencia, y ya se prepararon durante más de 10 años para llegar a hacer eso. Y todos los levitas y todo eso está listo, para que llegue este el que va a ser impostor de Cristo, y les permita construirlo, que ya, si ustedes ven el nuevo papá de la otra denominación, está llamando que venga, oramos todos los cristianos, venga, solamente hay un Dios, tengamos una sola red. Ecumenismo puro, para tratar de entregarle todo. La economía ya se puede entregar a nivel mundial. Por eso le estoy diciendo que el satélite que quisiéramos poner, eso va a ayudarnos bien a hacer uno como una base de informática para saber quiénes están acá, quiénes obedecen y quiénes desobedecen. Entonces, me da temor, no solamente por ser perseguido bobamente, porque él dice que seamos prudentes, ¿sí? Y sencillos, o sea, que seamos como la serpiente, pero con prudencia, o sea, ¿para qué se hace matar? Entonces, yo pienso que esto está muy caliente, esto está muy cerca, y ellos no entienden. Si usted le pregunta a uno de los muchachos de la Estrella Azul, de estos sacerdotes, que por qué Dios les mandó a sacrificarse, yo no sé, pero hay que obedecer. ¿Cómo es posible que la ceniza de una vaca, y con cenizas de madera y con cenizas de hisopo, y luego se pasa con agua, y esa agua es la que purifica a los demás para el servicio, para servir a Dios vivo? Si no, entonces la persona, si tocara muerto, ya es una persona inmunda. Ahora bien, dejémoslo hasta allí, para que usted solamente esté hablando de una noticia profética, de lo que está pasando, para que comprenda también la prédica cuando Cristo lavó los pies de los discípulos. Entonces, fe y confianza en el servicio. Los sacerdotes servían a Dios en el culto, tenían que ser santos, no salir de ese sitio, y estar allá para siempre. Siempre, no debían conocer, son muy altas lo que se necesitaba para que estos ocuparan ese oficio tan grande. Entonces, cuando nosotros vemos que en el Nuevo Testamento Cristo se coge a los discípulos y hace la Santa Cena, y cuando está en la cena, entonces les dice que ya está a tiempo, que ya faltan 6 días, que hay uno de todos que no está limpio, que todos vosotros estáis limpios, pero no todos. Porque Pedro le dijo, ustedes miren leyendo, cuando Cristo le dice, escuche bien, usted lee Números 19, termina de leerlo, y luego lee cuando Cristo le dice, si no te lavares no tienes parte conmigo, dice que el que es impuro será cortado del pueblo. Y Pedro sabe que este es el reino establecido por Dios. Si yo no lo lavo a usted, no podrá tener parte conmigo. Entonces la cabeza, tranquilo, ustedes ya están limpios, aunque no están todos limpios todos. Porque dentro de las cosas que se volvían inmundas, eran los que dejaban las tapas abiertas. Si tenían un frasco y quedaba abierto, y llegaba algo muerto, hasta las copas y las cosas que estaban allí, los utensilios que estaban expuestos al muerto, quedaban inútiles. Por eso Judas dejó su corazón abierto, y el diablo puso en el corazón de Judas inmundicia. ¿Sí? Y por eso él fue el que entregó finalmente a Cristo. Dijo, todos están limpios, pero no todos. Porque hay uno que, si usted compara el de Número 19, que era lo que había que hacer, que todo podía quedar inmundo si tocaba la muerte, decía, eso que está destapado, que dejó la puerta abierta, pues uno siempre tiene que cerrar las puertas, ¿no? Que abre un frasco y lo cierra para que no se contamine. Lo mismo, si un vaso quedaba abierto, podía entrar impureza. Entonces había que lavar todo y purificarlo, y sin sangre no había tenía que limpiarlo con esa agua para que quedara completamente limpio. Bien, la palabra de Dios es espíritu y es el espíritu de vida, pero si la palabra que entró al hombre fue la palabra del diablo, que le dijo que no morirá, ya el hombre se contaminó, por eso murió, ¿sí? Entonces ya nosotros estábamos todo el mundo estaba impuro.
sino que Dios quiere acercarse al hombre, pero Dios tiene un estándar para poder servir, y era que en el antiguo pacto, con un templo hecho de manos, con sangre de corderos, hicieran el ejercicio que hicieron ahorita el 1 de julio. ¿Sí? Un ejercicio solamente. Así que la ley es como un pacto que tuvo con ellos, que es el primer pacto, que es como el ejercicio de cómo se haría en verdad. Porque ahorita ustedes con este ejercicio van a poder amar a Dios y amar al prójimo, pero con lo que va a pasar en verdad. Entonces cuando vieron a Cristo, entonces dice ahí que Cristo los amó y que los amó hasta el fin, dice ahí, ¿sí o no? Dice que llegó la hora, había llegado la hora para que pasase de este mundo al Padre, y como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Así que se debe percibir el amor de Cristo por los que son suyos. ¿Y cómo los iba a amar hasta el fin? ¿Qué es el fin? Hasta dejarlos limpios para que comience el servicio con mentes limpias. ¿Sí o no? Es decir, hasta los lavó. Les sirvió tanto que les lavó hasta los pies. Imagínate ese amor tan grande de Cristo por los que estaban en este mundo, pero que con la palabra ya estaban purificados porque entendieron que Él es el Hijo de Dios, y eso entró para purificación de su espíritu. La palabra de Cristo es la palabra verdadera que entra y limpia mi espíritu. ¿Qué es lo que dice el Salmo 19? Con la letra Bet, que leyó Hola Juanes, que todos leímos. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh eterno Señor. Enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos tus juicios, los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Es la conexión entre el espíritu refinado, purificado, renovado por la palabra de Dios, que el hombre necesita esa palabra para que su pensamiento y su espíritu sea santo nuevamente, sea puro, sea purificado. Ya Cristo les había dado la palabra, Cristo les había dado su nombre, ya estaban todos puros, pero había uno que dejó entrar el pensamiento del diablo, que lo dañó, lo corrompió, y dice que ya no todos están limpios, porque ya no todo es, y ya no puede recibir mi amor. El amor de Dios es para nosotros, pero él ya no puede recibir amor de Dios. Por eso dijo que todos están limpios menos uno. Hay uno que no está limpio. Ahora bien, ¿qué es lo que hizo él de nosotros? ¿Qué es lo que él hace hoy en día? Estamos viendo los últimos tiempos. Estamos hablando de la vaca roja. Estamos hablando de una palabra que Cristo le dio a sus discípulos. Que si ustedes aprenden esto, si ustedes entienden eso, serán bienaventurados. ¿No lo dijo así? Si hacen estas cosas, bienaventurados seréis. Vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y si ustedes entienden esto, bienaventurados seréis. Dice así, yo esta mañana, anoche inclusive los saludé, bienaventurados. Esta mañana, bienaventurados. Pastor, dice bienaventurado. Sí, si usted sabe esta cosa, bienaventurados seréis. Aquí lo está diciendo. Versículo 17 del capítulo 13 de Juan. Si sabéis estas cosas, sí, capítulo 13, versículo 17 de Juan. Si sabéis estas cosas, bienaventurados si las hiciereis. Seréis si las hiciereis. Entonces, si sabes estas cosas, ay, bienaventurados todos los que ya saben estas cosas. Los que saben de la becerra, los que saben que es el lavamiento, los que saben que es el purificado, los que saben que nos hizo para él reyes y sacerdotes, y que si nosotros somos sacerdotes, ya nos limpió, nos purificó con su palabra, que nosotros santificamos su nombre, porque estamos honrando hasta el Padre. Estamos viviendo en una dimensión espiritual muy diferente a los que no conocen ni entienden. Así que somos bienaventurados y dichosos de estar viviendo los postreros tiempos, de estar viendo estos tiempos, de estar siendo purificados y ser sacerdotes para Dios. Pero fíjate lo que les pasó a ellos. Lucas capítulo 10, para que usted comprenda por qué es Cristo el que está hablando, el que está purificándolos de esta manera. Capítulo 10, se le acercó un escriba. ¿Dónde es que está? Lucas capítulo 10, está en el 11. En el versículo 31.
No, leamos desde el 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarlo, no a él, maestro, o sea, rabí, Señor, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Está hablando de una dimensión. Usted va a heredar la dimensión que yo estoy prometiendo a los que son hijos de Dios. Entonces, ¿usted cree que va a entrar a la vida eterna cargando la ley, creyéndose justo? Cristo le está diciendo que Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Por eso, esta mañana en la reflexión les dije, hay que entender la ley. Hay que pasar primero por Moisés, entender la ley para recibir la ley de Jesús. ¿Qué dice la ley? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Eso es lo que dice la ley para heredar la vida eterna, pero como no tiene el estándar, y le muestra por qué razón no tiene el estándar. ¿Sí? Le dijo, bienaventurado, bien has respondido, haz esto y vivirás. Él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Solamente para quererse justificar quién es mi prójimo. Respondiendo Yeshua, dijo, un hombre descendía de Jerusalén, o sea, estaba en Jerusalén con los sacerdotes y estaba escuchando el templo, estaba rendiendo cultos, en otras palabras, a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron, dejándole ¿qué? Medio muerto. O sea, no sabían si estaba muerto o si estaba vivo. El caso es que él venía de servir, de ver a los sacerdotes, a los levitas sirviendo a Dios, mostrando el amor a Dios, mostrando cómo ama a Dios, pero no podía mostrar el amor al prójimo. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole, no, si lo toco me contamino de muerto. Quedo impuro, no puedo. Siguió derecho. Y luego así mismo un levita, yendo, llegó cerca, se acercó un poquito más de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, acercándose vendó sus heridas, echando el aceite y vino y poniendo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que es el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Mire, el que cayó en manos de los ladrones está medio muerto. No puede ni moverse. Y pasó un sacerdote que dice, no, si lo toco quedo impuro. Pasó el levita que también estaba como sirviendo a Dios, al Dios viviente, que hay que amar a Dios y amar al prójimo. Y no lo toco, no, porque de pronto me purifico, yo voy al templo. Pero le pregunta, ¿quién es el prójimo? Aquel que cayó. Yo le decía a mi esposa que una cosa que yo no olvido nunca, cuando llegué a la iglesia cristiana, aunque estaba en un nivel primer piso, ¿no? Como acá, primer piso, yo recibí el abrazo de un señor que a mí nunca se me olvida. Yo llegué pues muy conmovido porque tenía mis problemas, pero llegué a esa iglesia y había un ujier y me dio un abrazo de hombre a hombre, que a mí nunca un hombre me da un abrazo así. Y yo, me conmovió muchísimo, y él se reía, y entre más me iba llorando, más me abrazaba. Yo sintiendo el amor que no tuve de mi papá, y lo estoy sintiendo de un hombre en una iglesia, yo me sentía como que llegué al cielo, en verdad. Sentía, wow, qué increíble esta iglesia. ¿Será que así es el amor entre todos? Bueno, después me di cuenta que sí hay mucho amor y mucho cosas, pero también hay mucho de otras cosas. Entonces, pero yo me di cuenta que tanto cuando uno está tan herido, qué tanto hace falta que otra persona se contamine de esa persona que parece que está llorando y que algo le pasó. Que de pronto se contamina, se anda con un pobre, o que contamina si de pronto habla con uno que no tiene su forma de ser, que no tiene su plata, que no tiene... No, es que ustedes son pobres. ¿Sí? Nosotros fuimos llamados precisamente a hacer eso que Cristo hizo. Porque Cristo es el prójimo. Y si a alguien deben ver en nosotros, ¿es a quién? A Cristo. Porque somos hijos de Dios y sacerdotes de Dios. Que Cristo no le importó si estaba muerto. Él sabía que por encima de la muerte sí estaba pasando el momento de la muerte. Él entró a la muerte por nosotros. Entró al lugar donde hay la muerte y tocó a todos los muertos. Nos tocó a todos los muertos. Y ahí dice en la Escritura que la persona quedaría inmunda hasta el tercer día. ¿A qué día resucitó Cristo? Así que él no pudo seguir operando porque él tenía que cumplir el requisito de esperar 3 días para poder
volver al servicio a Dios. Por eso cuando resucitó le dijo, María, no me toques que todavía me da al Padre. ¿Sí? Yo no sé si está entendiendo. El que ha leído entiende. El que no ha leído le toca leer. Entonces tiene varias tareas. Tiene que leer el número 19. Y tiene que leer Hebreos desde el capítulo 7 hasta el capítulo 10. Para que entienda que los sacrificios que se hacían bajo el nuevo pacto no podían limpiar sino la carne para servir en un templo. Pero cuánto más limpiará nuestras conciencias la sangre de Cristo, la cual se entregó mediante el Espíritu Eterno, sirviará para limpiar nuestra conciencia. Hebreos capítulo, vamos a leerlo, Hebreos capítulo 9, Hebreos 9. Hebreos capítulo 9, versículo desde el 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Él es el sumo sacerdote y nosotros somos sacerdotes, porque nos hizo reyes y sacerdotes. Si Él es el rey, como efectivamente Pedro dijo, tú eres el rey, el Cristo, pero no lo estaba viendo como el sacerdote cuando le estaba lavando los pies. ¿Me llevan? Dijo, lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás después. Porque cuando lavó los pies estaba haciendo el oficio sacerdotal de limpiarle, porque usted ya estaba limpio, faltaba solamente limpiarse los pies, para darle la bienvenida y entrar al reino del cual está participando, que es el reino de Dios, que es el que todos estamos ahora, viviendo el tiempo del reino de Dios, que lo prediqué desde la semana pasada. Cristo inauguró el reino de Dios, Él siendo el Cristo y nosotros siendo sacerdotes. El sumo sacerdote que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas a interceder por nosotros, y nosotros sacerdotes del Rey, que tenemos poder y autoridad para poder también sanar a los demás, expulsar a los demonios, pero servir a Dios viviente como sacerdotes. ¿Sí? Es decir, teniendo vida. Luego dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, sino, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿y qué? Y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, para que entraran con una carne limpia, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis. La cuestión es si estamos sirviendo al Dios vivo y llamándole a Dios Padre, ya lavados, ya purificados. En el capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, hacer perfectos a los que se acercan. Ellos no quisieron la perfección, el amor perfecto de Dios. Ellos quisieron ser perfeccionados según la ley. No, yo tranquilo, yo voy a hacer todo esfuerzo. Y si yo hago eso, yo voy al psicólogo pero yo voy a portarme bien. Y Cristo le dice, usted nunca se va a portar bien, usted necesita nacer de nuevo. Pero para nacer de nuevo tiene que creer que yo soy su Salvador. Usted tiene que morir conmigo y nacer. Tiene que renacer del agua y del Espíritu. Y con ese corazón nuevo, yo pondré un corazón nuevo y pondré mis leyes en sus corazones. Y ya nunca más me acordaré de sus pecados. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Y les daré un corazón de carne. Ya quitaré el corazón de piedra. La hermana en la oración decía, que no deje que nuestro corazón se llene de piedra. Que está sobre la piedra es hacerse que yo soy bueno y que me voy a salvar por mí mismo. Que yo soy justo, que yo necesito, pero yo no soy nada. O sea que usted nunca comete errores. Pero nosotros dependemos de la sangre de Cristo, así es primera de Juan. Nosotros solamente confesamos que somos todavía, que tenemos carne, que somos débiles, pero que tenemos que superar los deseos de la carne para poder hacer los deseos del Espíritu, es decir, los deseos del Padre. Del Padre Dios que quiere que nosotros santifiquemos su nombre diciéndole que estamos vivos. De otra manera cesarían de ofrecer. Dice, no la imagen misma de las cosas nunca puede, por los mismos sacrificios que se hacen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, si nosotros nos acercamos a Dios por la sangre de los toros y los machos cabríos, no se puede, solamente porque nosotros no estamos participando de un templo hecho de manos que es el que van a construir ahora, que ya tienen las becerras, que ya tienen todo, ¿me comprenden? Ellos quieren reanudar esto. Y nosotros decimos, pero eso ya pasó.
De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Entonces, ¿por qué quieren reanudarlo? Porque tienen conciencia de pecado, porque necesitan otra vez sangre, porque necesitan otra vez la becerra, porque tiene todo listo. Y este tipito los va a engañar diciendo, yo les voy a permitir hacer eso. Y luego se arrepentirán y reconocerán a que hace 2000 años les dije yo soy. ¿Sí? Y bueno, finalmente usará el templo, pero bueno. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda, no quisiste más, me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el libro, como en el rollo del libro está escrito de mí. Así que eso ya estaba escrito como tenía que pasar. El que lee entiende, pero los que no. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Entonces, que nosotros hagamos. Capítulo 12 de Hebreos, versículo... Vamos a leer desde el... Bueno, vamos a leer desde el 2, desde el 22, pero ustedes leanlo todo si quieren. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿A dónde nos acercamos cuando Cristo nos purificó? Cuando Cristo lavó nuestros pies, cuando lavó nuestra conciencia con la palabra y con su sangre, ¿a qué nos quería acercar? Aquí está diciendo que nos habéis acercado al monte de Sión, sino a la ciudad de Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, mediador de un nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Eso lo vamos a hablar la semana entrante. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde... ¿Quién está en los cielos? Jesucristo. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles, o sea que ahora sí casi quedan las eternas. Así que miren, esta es la finalidad. Así que, recibiendo nosotros un reino, como lo dijimos la semana pasada, ¿de acuerdo? Cuando dijimos que estamos viviendo una etapa del reino de Dios, nosotros recibimos este reino. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos al Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Seamos hijos de Dios, es estar vivos. No tenga miedo a contaminarse hablando con una persona pobre o indocta, hasta una persona enferma, en la clínica, en la cárcel, donde usted quiera que vaya. Cuando usted se acerca a una persona que está como muerta, es Cristo el que se está acercando a esa persona. Eso quiere decir, un hijo mío, uno que tiene la misma naturaleza, uno que tiene mi amor, que entendió mi amor, se está acercando lo que no pueden hacer ellos en la ley. Porque nosotros nos estamos acercando a una Jerusalén celestial, donde nosotros ya estamos vivos. Nosotros ya no estamos contaminados estamos todo el tiempo entre la muerte. Estamos en el valle de las sombras y la muerte, pero yo soy luz. Usted tiene vida, acérquese y déle vida al que está muerto. No es juzgarlo ni condenarlo, sino solamente, mira, estamos sirviendo al Dios viviente. Yo soy sacerdote que fui limpiado. ¿Qué tal que Dios dijera, no, pero es que ahí hay uno que no está limpio? ¿Usted se imagina que en la iglesia, Danilo, sí, ya todos están limpios, pero no todos? Triste, ¿no? Yo lo que estoy tratando con medio de la palabra es que ustedes queden limpios, que ustedes ya, porque Él dijo, si ustedes se aman, lávense los pies los unos a los otros. Yo les estoy diciendo, no les estoy lavando los pies, pero sí, ¿me llevan? Con la prédica estoy sirviendo, lavando los pies de su camino en este mundo. Vayan hasta donde vayan, cuán hermosa es la llegada, los pies de los que llegan
a traer las buenas nuevas como sacerdotes de Dios, teniendo ante el mundo espiritual la potestad de llamar a Dios Padre, llamándose, yo soy el Señor, yo soy Rey, en el nombre de Yeshua, fuera de acá. Yeshua me dice que fuera, porque usted pertenece a ese reino. Ponen las manos sobre los enfermos, porque recobran la salud, porque es como ese abrazo que uno necesita de una persona que viene del cielo a darme la sanidad que se llama Yeshua. Y usted es un vicario de Cristo, usted es un enviado de Cristo, usted es un representante de Cristo en la tierra. No espere que el que llama a mi papá sea el vicario, usted es vicario, usted es representante, usted es rey y sacerdote para Dios, para el Dios viviente, lavado y purificado vuestras conciencias de obras muertas para que sirva al Dios vivo. Ánimo, no se desmaye, no desmaye, no baje las manos, no le tiemblen las piernas. Nosotros somos hijos de Dios, quiere decir que tenemos poder y autoridad para poder hacer esto, que todavía tenemos tiempo. El tiempo que tenemos es muy poco, no sé cuánto, pero tenemos tiempo. Oremos. Dios y Padre, te damos gracias por habernos llamado de las tinieblas a la luz, por darnos la potestad que hay en el nombre de Yeshua para llevar salvación, sanidad, luz y vida a los que están muertos. Ayúdanos para que nosotros tengamos el mismo sentir que había en Cristo, que también estando entre los muertos, también nos tocó y nos abrazó y nos dio la salud y nos dio la vida, Señor. Ayúdanos para que la iglesia que está establecida por ti tenga el poder y la autoridad en tu nombre, que pone las manos sobre los enfermos, que toca a los enfermos, que visita a los enfermos, que lleva las buenas nuevas, que cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, aunque no todos obedezcan, pero tú nos envías y nosotros vamos, Padre. Te damos gracias porque nosotros tenemos ese privilegio de llamarte Padre, teniendo la naturaleza divina de ser hijos tuyos, pero ante todo ser reyes y sacerdotes para ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús, que nos ayudes, que nos acompañes con señales, con prodigios y con millares de ángeles que nos acompañen por todas partes. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo sea sobre todos los hermanos que hemos sido limpiados por la sangre de Cristo y por su palabra para siempre, servir a nuestro Dios y Padre como sacerdotes y reyes para siempre. Amén. Amén.